Por lo pronto, se acaba de dar a conocer que en Jalisco, elementos de la Defensa, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron 2 cateos, detuvieron a un sujeto identificado como Walter, proveedor de armamento y explosivos para un grupo de delincuencia organizada en el estado. No llevaba tatuajes visibles. No presumía lujos ni excentricidades. No aparecía en fotografías con armas largas ni en corridos alterados. Y, sin embargo, el nombre de Walter Fonseca Domínguez, mejor conocido como El Will, comenzó a colarse de manera silenciosa en los informes de inteligencia más delicados del país. No era un rostro famoso en el mundo del crimen organizado. Tampoco encabezaba listas de los más buscados, pero los archivos reservados del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, los registros encriptados de la Fiscalía General de la República, FGR, y los reportes operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, coincidían en algo. Había un operador logístico de bajo perfil, con una habilidad inquietante para permanecer invisible, que estaba alimentando de armamento bélico a células del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El rastro de El Will no se descubrió por una casualidad ni por una denuncia anónima. Fue el resultado de meses de análisis técnico, vigilancia digital y seguimiento de patrones de comercio ilícito. No se trataba de un vendedor callejero ni de un traficante menor. Era un proveedor especializado, una especie de ingeniero bélico del narco, cuyas entregas incluían desde rifles automáticos y pistolas modificadas, hasta chalecos antibalas, miras nocturnas, explosivos caseros y cargadores extendidos. Todo perfectamente clasificado, embalado y rastreado. Operaba desde la sombra. Su centro de acción se ubicaba entre Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Alternaba domicilios, evitaba las redes sociales, usaba aplicaciones de mensajería cifrada para concretar pedidos, recibía pagos en efectivo o en criptomonedas, nunca usaba su nombre real y jamás entregaba los productos directamente. Las armas viajaban por medio de civiles, que ni siquiera sabían lo que transportaban. A simple vista, Walter parecía un ciudadano común, sin antecedentes relevantes, sin escándalos públicos. Pero detrás de esa fachada, escondía una red bien estructurada que funcionaba como una empresa de distribución de guerra, diseñada para fortalecer al CJNG en los estados donde mantenía conflictos armados o laboratorios clandestinos. El detonante que permitió armar el rompecabezas fue una incautación discreta en Tlaquepaque, una caja con cargadores militares, algunos de ellos marcados con códigos QR alterados y números de serie vinculados a un lote rastreado por el CNI. Ese hallazgo activó las alertas, y con él se abrió una nueva línea de investigación, que acabaría por convertirse en uno de los golpes logísticos más precisos contra el crimen organizado en Jalisco. La información recuperada de ese cargamento llevó a 2 domicilios identificados como puntos estratégicos en la operación de El Will. Una casa en la colonia La Florida, Zapopan, y otra en la zona de San Agustín, Tlajomulco. No se trataba de simples bodegas, eran centros de acopio y distribución, disfrazados bajo fachadas residenciales sin ostentación. Ningún vecino sospechaba lo que se escondía dentro. Arsenales de guerra en miniatura, listos para ser movilizados. Cuando los informes fueron integrados y cotejados, el caso pasó a la mesa de operaciones del Gabinete de Seguridad Nacional, bajo la dirección del secretario Omar García Harfuch. Su decisión fue tajante: intervenir sin previo aviso, sin margen para filtraciones, con equipos de élite y con respaldo de todas las agencias federales disponibles. La orden fue clara: este no es un delincuente común, es un eslabón esencial del poder de fuego del CJNG. Su captura equivale a desarmar a un ejército entero. Así se diseñó un operativo sin precedentes. 2 órdenes de cateo, autorizadas por jueces federales, fueron preparadas para ejecutarse de forma simultánea la madrugada del 27 de junio. El objetivo: irrumpir en ambos domicilios, antes de que el principal sospechoso tuviera oportunidad de escapar, borrar evidencia
o activar algún tipo de contingencia. A las 4:30 de la mañana, bajo una operación coordinada entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Secretaría de Marina, SEMAR, la Guardia Nacional, la FGR y la SSPC, los equipos tácticos se desplegaron en ambos puntos. En Zapopan, el equipo principal se acercó en unidades sin rotular. La calle estaba en silencio. Nadie sospechaba que dentro de esa casa modesta se estaba empacando un lote con 7 armas cortas, 2 armas largas, municiones, drogas y efectivo en grandes cantidades. Simultáneamente, en Tlajomulco de Zúñiga, otro grupo ingresaba a la segunda propiedad. Ahí encontraron 25 kilogramos de marihuana, cajas con cartuchos útiles, básculas de precisión, documentos codificados y, lo más importante, libretas con rutas, nombres clave y montos en dólares que revelaban parte del engranaje financiero detrás del tráfico de armas. Pero todo eso sería revelado con el tiempo. Lo esencial en ese momento fue esto: Walter Fonseca Domínguez, alias El Will, fue detenido sin disparar una sola bala. No intentó resistirse, no dijo palabra alguna. Y sin embargo, cada caja, cada arma, cada nota encontrada a su alrededor hablaba más fuerte que cualquier declaración. El golpe no solo fue material, fue simbólico. Porque si algo saben los especialistas en inteligencia, es que los verdaderos proveedores no aparecen fácilmente, no hacen ruido, no presumen sus ganancias. Pero cuando se les localiza, se descubre que su impacto en la guerra es incluso mayor que el de muchos sicarios o capos visibles. Cada arma que le quitamos al crimen es una vida que protegemos, diría más tarde Omar García Harfuch en rueda de prensa. Pero cuando logramos detener al que las distribuye, estamos protegiendo a comunidades enteras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió la madrugada del 27 de junio. No cayó solo un hombre, cayó una red. Y aunque esa historia apenas comenzaba, el mensaje ya era claro. La guerra invisible también tiene rostros, y uno de ellos era el del Will. Cuando las puertas fueron derribadas y los agentes irrumpieron en los domicilios, la escena que encontraron no se parecía a la de un hogar común. No era una guarida improvisada, ni un escondite fortuito. Era una plataforma operativa diseñada para la guerra, una estación logística criminal, meticulosamente organizada, donde cada caja, cada objeto, cada instrumento tenía su razón de estar ahí. En la propiedad ubicada en la colonia La Florida, Zapopan, los agentes entraron con cámaras corporales activas, bajo cobertura táctica. Lo que encontraron al cruzar el umbral superó todas las expectativas. 7 armas cortas de diferentes calibres, 2 rifles de alto poder, cargadores modificados, miras telescópicas, adaptadores y cajas con municiones clasificadas por tipo y uso. A simple vista, todo estaba acomodado con un criterio casi profesional, como si se tratara de un almacén militar subterráneo. Pero no era todo. En el mismo espacio, había 5 bolsitas con polvo blanco, que las pruebas preliminares identificaron como cocaína, así como varias dosis de marihuana listas para distribución. 2 básculas grameras, una contadora de billetes y múltiples fajos de dinero en efectivo, algunos aún con bandas de seguridad bancarias, completaban el cuadro. Además, se hallaron 4 vehículos, uno de ellos con compartimentos ocultos y una motocicleta tipo pista, frecuentemente usada para entregas rápidas o maniobras de evasión urbana. Todo estaba acomodado con precisión clínica. Las armas llevaban etiquetas con nombres en clave, los cargadores tenían marcas por lote, y en una mesa, junto a la pared, se encontraba una libreta con anotaciones en código, montos en dólares y lo que parecían ser referencias de clientes. No era un simple acopio, era una central logística completamente funcional, operando bajo la fachada de una residencia cualquiera. Mientras tanto, al sur de la ciudad, el segundo equipo ejecutaba la otra orden judicial en el domicilio de San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga. Aunque el exterior era más modesto y la fachada aún más discreta, el interior ocultaba un arsenal igual de alarmante. En ese lugar se aseguraron 25 kilogramos de marihuana prensada, lista para ser fragmentada y distribuida. También se encontraron cajas con cartuchos útiles,
varios de ellos de calibres reservados para armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Junto a las municiones había 2 placas metálicas, presumiblemente usadas como protección improvisada, una suerte de blindaje artesanal para vehículos o refugios. También se localizaron más básculas grameras, una segunda motocicleta y sobre todo una serie de documentos manuscritos con rutas de entrega, seudónimos, fechas de pago y claves de operación que conectaban directamente con otras zonas del país. Ambos domicilios fueron asegurados y sellados por órdenes de la SSPC, en colaboración con la Fiscalía General de la República, y puestos de inmediato bajo resguardo federal. Todo el material incautado fue embalado, etiquetado y trasladado bajo cadena de custodia para su análisis forense y balístico, una tarea que implicaría semanas de trabajo minucioso por parte de expertos en armamento y crimen organizado. Lo relevante no era solo la cantidad de armas o drogas, era el grado de preparación, de estructura y de confidencialidad con el que operaba esta red. Los elementos del Centro Nacional de Inteligencia reportaron que los códigos QR manipulados encontrados en los cargadores incautados eran técnicamente sofisticados, lo que sugiere que el Will no trabajaba solo, sino que contaba con un equipo técnico capaz de alterar registros digitales para borrar el rastro de las armas. Eso, en términos logísticos, equivale a blindar la ruta del armamento, desde su origen hasta su entrega final. Los especialistas coincidieron en que esta operación marcó un punto de inflexión. No se trataba únicamente de una incautación exitosa. Lo que se desmanteló esa madrugada fue un centro de distribución diseñado con lógica empresarial, donde el tráfico de armas funcionaba como cualquier otra industria, con inventario, embalaje, transporte y pagos digitalizados. Lo más escalofriante fue descubrir que, en uno de los compartimentos ocultos del vehículo asegurado en Zapopan, se encontró un paquete con miras nocturnas, un silenciador artesanal y lo que parecía ser un fragmento de lanzagranadas portátil, envuelto cuidadosamente entre prendas de ropa común. Ninguna de estas piezas podía conseguirse en el mercado civil. Todas pertenecían a catálogos militares o eran productos modificados para fines letales. Los dispositivos electrónicos hallados en ambos domicilios abrieron otra puerta crucial: el componente digital del tráfico de armas. Dentro de los teléfonos de Walter Fonseca Domínguez se encontraron conversaciones cifradas, pagos en criptomonedas y, lo más revelador, fotografías de armas aún no localizadas, con descripciones técnicas e instrucciones para su uso. Algunas de estas imágenes incluían notas de voz donde el propio Will daba detalles sobre el funcionamiento de miras, adaptadores y mecanismos de ocultamiento en objetos cotidianos como refrigeradores o lavadoras industriales. Esa parte del hallazgo fue la que más llamó la atención de las autoridades, porque mientras muchos traficantes operan con violencia visible, este proveedor actuaba como un ingeniero del contrabando, anticipando cada posible filtración y asegurándose de que las armas llegaran a sus destinos sin dejar rastro. El análisis inicial de las libretas reveló nombres en clave que ya están siendo cruzados con bases de datos criminales. Algunos de esos alias corresponden a jefes de plaza en Michoacán, Colima y Guanajuato. En esas mismas notas manuscritas aparecían montos de dinero, fechas exactas y referencias geográficas que podrían vincularse con operativos recientes de otros grupos armados. Este nivel de detalle sorprendió incluso a los analistas más experimentados, porque en la historia del combate al crimen organizado, pocas veces se logra capturar un eslabón que ofrezca tanta información estructurada, sin necesidad de declaraciones o confesiones. Los datos que surgieron de esta operación no tardaron en ser compartidos entre agencias. La FGR, el CNI y la SSPC comenzaron a cruzar los registros con informes anteriores. Varios de los números de serie de las armas aseguradas ya fueron cotejados con escenas de crimen en Guadalajara y Tepatitlán, en donde se recuperaron casquillos idénticos. Esto no solo confirmó el rol de Walter como distribuidor, sino también su posible participación indirecta en homicidios relacionados con el CJTNG. Pero más allá de lo que se incautó esa madrugada, lo verdaderamente poderoso fue el mensaje. Las redes logísticas del narco también pueden ser desmanteladas.
La detención de un operador de esta magnitud no solo implica la pérdida de armas para el cártel, sino de contactos, rutas, esquemas de comunicación, métodos de ocultamiento y sobre todo la confianza en su supuesta invulnerabilidad. Como dijo Harfuch en su comparecencia ante medios, cuando quitamos las armas, salvamos vidas, pero cuando detenemos a quienes las distribuyen, estamos salvando comunidades enteras. Y eso precisamente fue lo que sucedió en la madrugada del 27 de junio. No solo se aseguraron 2 casas y un arsenal, se desmanteló una parte clave del músculo logístico del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que vendría después estaba apenas comenzando a revelarse. La captura de Walter Fonseca Domínguez no fue el final de una operación. Fue el punto de partida de una nueva fase en la lucha contra el tráfico de armas en México. Porque si algo entendieron rápido los analistas de inteligencia que procesaron sus dispositivos electrónicos, fue que detrás de cada archivo, cada foto y cada mensaje había una red aún más amplia y mucho más peligrosa que operaba en la sombra de las plataformas digitales. En total, se aseguraron 3 teléfonos inteligentes, una laptop y 2 memorias USB durante los cateos en Zapopan y Tlajomulco. La prioridad fue inmediata: aislar, extraer y clasificar la información contenida en ellos, antes de que cualquier sistema de autodestrucción digital, muy comunes en redes criminales sofisticadas, pudiera activarse. El análisis quedó a cargo de un equipo multidisciplinario del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, en colaboración con peritos forenses de la Fiscalía General de la República, FGR. Lo primero que saltó a la vista fue el uso de aplicaciones cifradas, muchas de ellas desconocidas para el usuario promedio. No se trataba de WhatsApp ni Telegram. El Will operaba con plataformas diseñadas para la privacidad absoluta, algunas con origen en Europa del Este, otras con código base en servidores de Asia Central. Estas apps permitían enviar mensajes que se autodestruían en segundos, realizar pagos en criptomonedas y transferir documentos bajo capas múltiples de cifrado. Sin embargo, pese a esa sofisticación, el error humano volvió a ser el talón de Aquiles. En una de las memorias USB se encontró una carpeta con fotografías detalladas de armamento, algunas de ellas tomadas sobre una mesa de madera, con marcas únicas que coincidían con muebles hallados en la casa de Zapopan. No solo eso, varias de esas imágenes estaban ligadas a mensajes enviados a números internacionales, incluyendo contactos con LADA estadounidense y centroamericana. En el interior de los teléfonos había chats archivados con al menos 40 alias distintos, muchos de ellos etiquetados por zona geográfica: CRO Norte, Col 3, CCMG Sur, CDMX Norte, entre otros. A cada uno le correspondía un historial de pedidos, pagos en criptomonedas, coordenadas GPS y fechas de entrega. El patrón de operación se repetía con una precisión asombrosa. El cliente hacía un pedido, recibía confirmación con número de lote, elegía forma de entrega y completaba el pago mediante transferencias desde wallets digitales sin rastreo convencional. Entre los documentos destacados también se hallaron videos tutoriales grabados en voz baja, sin mostrar el rostro del narrador. En uno de ellos se explica cómo modificar un rifle semiautomático para uso continuo, y en otro se detalla el proceso para camuflar un cargador extendido en el compartimiento de un electrodoméstico. La voz es firme, segura, y se presume que pertenece al propio Walter. La grabación concluye con una frase escalofriante: "Recuerda, no necesitas saber disparar, solo que el arma llegue". Pero lo más delicado no fue el contenido técnico, fue la lista de nombres cifrados y pseudónimos, muchos de los cuales ya estaban marcados en los archivos internos del CNI. Varios correspondían a jefes de célula activos del CIJNG en Guanajuato, Michoacán y Colima. Otros aún están siendo identificados, pero uno de los contactos llamó particularmente la atención. Un número registrado bajo el nombre Pantera Sur, vinculado a una IP ubicada en el estado de Texas. En los intercambios con ese alias se negociaba el envío de piezas de armamento en lotes, fraccionadas, para su reensamblaje en territorio mexicano.
Eso encendió de inmediato las alertas diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores fue notificada y se inició un canal de contacto con agencias estadounidenses para rastrear el origen de algunas de las armas aseguradas, muchas de las cuales tenían registro legal en Estados Unidos y figuraban como robadas o desviadas a través de intermediarios conocidos como Straw Badgers, prestanombres. A raíz de esta información, el Gabinete de Seguridad activó una segunda fase operativa, más amplia y delicada: el rastreo de proveedores regionales que estaban conectados al sistema de distribución montado por Elwil. Las autoridades confirmaron la emisión de 6 órdenes de localización y captura en distintos puntos del país, incluyendo Querétaro, Colima, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México y Michoacán. Simultáneamente, el Servicio de Administración Tributaria, SOBERSTAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, iniciaron una revisión minuciosa de movimientos bancarios sospechosos, transferencias entre cuentas personales y operaciones en plataformas de intercambio de criptomonedas. Hasta el momento, se han identificado al menos 18 cuentas asociadas a personas físicas sin empleo registrado, que podrían haber sido utilizadas como fachadas para el lavado de dinero procedente del tráfico de armamento. Los dispositivos también contenían mapas digitalizados con rutas marcadas a mano y, en algunos casos, instrucciones exactas sobre cómo utilizar camiones repartidores de empresas reales para camuflar cargamentos. En uno de los archivos se describe una estrategia para esconder municiones dentro de paquetes con etiquetas falsas de productos electrónicos importados. En paralelo, expertos balísticos comenzaron a cruzar los datos de las armas aseguradas con escenas del crimen no resueltas en el occidente del país. Hasta ahora, 3 armas recuperadas han sido vinculadas con homicidios ocurridos en Guadalajara y Tepatitlán, reforzando la conexión directa de Elwil con eventos violentos y con la infraestructura bélica del CJNG. Todo este cúmulo de información no solo confirmó la relevancia de la detención, la transformó en un punto de inflexión para el combate contra el narco, en su versión logística y digital, porque por primera vez el gobierno tenía en sus manos la bitácora de un proveedor completo: rutas, contactos, entregas, pagos, modificaciones técnicas y conexión internacional. De inmediato, el Gabinete de Seguridad Nacional aprobó una serie de acciones orientadas a contener y desarticular otras redes similares. La SSPC, la Sedena, el CNI y la FGR comenzaron a trabajar en una estrategia de rastreo digital, con algoritmos de identificación para detectar patrones similares en otras aplicaciones de mensajería y plataformas encriptadas. Se busca ahora establecer protocolos de ciberinteligencia para anticiparse a estos esquemas antes de que se consoliden. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch fue contundente. La captura de Walter no es solo un caso cerrado. Es una base de datos en sí misma. Cada nombre, cada número, cada fotografía va a ser explotada hasta el último bit. No vamos a permitir que se vuelva a montar una red así sin consecuencias. Y aunque aún queda camino por recorrer, el resultado inmediato fue claro. Se logró interceptar un cargamento de armas cortas que iba a ser entregado en Zamora, Michoacán, a una célula armada del CZOCNG. En el mismo operativo, se aseguraron radios encriptados, chalecos antibalas y miras telescópicas importadas, todas bajo custodia de un grupo de mensajeros que ni siquiera sabían a quién estaban sirviendo. Por primera vez en mucho tiempo, el crimen organizado había perdido el anonimato digital que tanto había protegido su cadena de suministro. Y aunque Elwil no ha pronunciado palabra alguna desde su detención, los datos que dejó tras de sí han hablado por él y están contando una historia que apenas comienza a escribirse. La madrugada en la que cayó Walter Fonseca Domínguez, alias Elwil, no solo significó la captura de un proveedor clandestino. Para las autoridades de seguridad, esa operación se convirtió en una grieta profunda en la cadena logística del crimen organizado, una fisura que permitió ver por dentro la arquitectura de un negocio letal que durante años había operado sin freno ni interrupciones. En silencio, con datos recuperados y con una estrategia de inteligencia multidimensional, el gobierno mexicano comenzó a diseccionar la red completa
que sostenía el suministro de armas, explosivos y equipo táctico para el cártel Jalisco Nueva Generación, CTES-NG. Lo que se descubrió no fue una estructura improvisada, sino un sistema de distribución armamentista paralelo, tan sofisticado como cualquier red legal de exportación. Las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, comenzaron a recibir reportes diarios con nuevas ramificaciones de lo incautado en los dispositivos de El Will. Cada número de serie grabado en las armas, cada transacción en criptomonedas, cada alias en los chats cifrados, era ahora un hilo que conducía a nuevos eslabones del mercado negro. Las piezas aseguradas en los domicilios de Zapopan y Tlajomulco no eran solo herramientas de guerra, eran pruebas materiales de cómo el CTES-NG se había tecnificado para sostener su poder de fuego. Lo que más sorprendió fue el nivel de sistematización interna. En los dispositivos de Walter se hallaron manuales breves con instrucciones logísticas para camuflar armas en electrodomésticos, tutoriales sobre el armado de explosivos caseros y esquemas financieros que detallaban cómo lavar dinero en plataformas de compra digital, criptomonedas y tarjetas prepagadas. Varios de estos documentos están ahora en manos de peritos internacionales para determinar si fueron redactados localmente o enviados desde el extranjero. Por ello, la captura de El Will no se trató únicamente de un logro operativo. Fue la validación de que el Estado puede penetrar las redes logísticas más oscuras del crimen. Esas que no disparan pero abastecen, las que no aparecen en portadas pero sostienen las balaceras. Se rompió una lógica de impunidad digital y se demostró que, incluso en la era de la criptografía y las comunicaciones encriptadas, la inteligencia humana y la tecnología institucional pueden desmantelar lo que parecía intocable. En el entorno del Gabinete de Seguridad Nacional se activó un protocolo que antes solo existía en papel: la disrupción sistemática de redes de armamento clandestino. El primer paso fue desarrollar un mapa completo, con las coordenadas de cada punto relacionado a El Will, compradores, intermediarios, rutas, formas de pago y vehículos implicados. Se construyó un tablero virtual donde cada elemento era marcado, comparado y priorizado. Este modelo ahora se está aplicando para seguir otras células dedicadas al tráfico de armas en Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Sonora y Guerrero. El impacto fue tal que la SSPC decidió convertir los dos inmuebles asegurados, el de Zapopan y el de Tlajomulco de Zúñiga, en centros de capacitación táctica y evidencia histórica de lo que se ha denominado la nueva fase del crimen organizado en México, la guerra digital del armamento. Simultáneamente, la Fiscalía General de la República integró toda la operación en una carpeta madre, un expediente robusto que no se enfoca únicamente en Walter, sino en toda la red digital a la que estuvo conectado. Desde mensajeros civiles hasta prestanombres financieros, desde enlaces con armerías fronterizas hasta intermediarios en plataformas digitales, todos están siendo identificados, rastreados y preparados para ser vinculados a proceso. La magnitud del hallazgo también provocó una respuesta internacional. El gobierno de Estados Unidos, a través de agencias federales, inició un canal de cooperación directa con México para rastrear el origen de las armas, que según se ha confirmado, salieron de armerías en Texas y Arizona. Muchas fueron vendidas legalmente a ciudadanos sin antecedentes, pero otras fueron reportadas como robadas y redirigidas a través de redes clandestinas. Este esfuerzo binacional busca reforzar los controles de exportación y monitoreo aduanal de componentes armamentistas que, ensamblados, terminan en manos de cárteles. Además, el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, lanzó una nueva división, dedicada exclusivamente al rastreo de plataformas digitales utilizadas para el tráfico de armas. El modelo es claro: detectar, infiltrarse y neutralizar antes de que el material llegue a las manos equivocadas. Esta división ya ha identificado al menos 12 plataformas emergentes donde las armas se ofrecen como si fueran artículos de consumo común. Fotos, precios, métodos de envío y hasta garantías postventa. Pero quizás el mayor impacto de la operación contra El Will no esté en lo que fue incautado, sino en lo que se evitó.
De acuerdo con informes confidenciales, al menos 3 cargamentos armados fueron detenidos a tiempo tras la captura, uno de ellos con destino a una célula armada del CJNG en Zamora, Michoacán, que planeaba una incursión armada contra grupos rivales. Otro tenía como objetivo dotar de equipo táctico a una facción asentada en Colima. El tercero, aún bajo investigación, incluiría explosivos artesanales, que se presumía serían utilizados para emboscar convoyes de fuerzas federales. Esas operaciones no ocurrieron. Las armas no llegaron. Los enfrentamientos no estallaron. Y eso, en términos reales, representa vidas salvadas, comunidades protegidas y una ruptura directa del flujo de muerte que cada día recorre los caminos ocultos del país. En palabras del propio Omar García Harfuch, la disuasión no es solo un concepto, es un acto. Un golpe quirúrgico al corazón del crimen organizado que, cuando se ejecuta bien, previene más que castiga. Y eso es lo que buscamos, desarmarlos antes de que aprieten el gatillo. La caída del Will generó un eco, no solo en los círculos institucionales, sino también en los grupos criminales, que por primera vez en años vieron cómo su proveedor más confiable desaparecía sin dejarles tiempo para reaccionar. Los chats en foros cerrados se silenciaron, las entregas se cancelaron y el rumor corrió: los tienen ubicados. Esos minutos de desconcierto valen oro en la guerra contra el narco, porque cuando el miedo cambia de lado, el Estado recupera terreno. Hoy, mientras los peritos siguen analizando cada dispositivo, mientras la carpeta madre de la FGR suma nuevas vinculaciones y mientras se levantan nuevas órdenes de captura, una cosa queda clara: la captura de Walter Fonseca Domínguez fue el inicio de algo más grande. Una estrategia que ya no se conforma con perseguir sicarios, sino que apunta a desmantelar el sistema que les entrega las armas, el dinero y la impunidad. Porque si algo reveló este caso, es que los operadores silenciosos también sangran, también caen, y que el poder del narco no está solo en sus rifles, sino en quienes los entregan. Y ahora que uno de ellos ha caído, la cadena se ha roto. Y el mensaje es claro: sí se puede cortar el flujo antes de que dispare. Sí se puede romper la red antes de que se expanda. La guerra no ha terminado, pero esta batalla ha sido ganada. Y el Estado, esta vez, disparó primero.